Inmensas multitudes reunidas en los estadios de Barranquilla y Medellín rugen: fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Las encuestas le dan alrededor del 22% de favorabilidad para el régimen comunista. Yo diría un 10% porque las encuestas siempre mienten a favor de la izquierda. La unidad del pacto histórico se resquebraja. Sin embargo, la respuesta de Petro es radicalización por encima de los colombianos, que los forza a unirse cada vez más. ¿Cuál es la maniobra? En Argentina se libran del comunismo peronista que arruinó la economía, una inflación de 145%, aborto, feminismo, ideología de género desenfrenada que corrompe las costumbres de la nación más católica de Sudamérica. Todo eso unió a los argentinos conservadores de bien en una victoria que podríamos decir amplia, 55 contra 44%. Vamos a ver y analizar cómo se entiende aquello de un libertario anarquista que toma las banderas del conservadurismo. En el mundo, la guerra da señales de cansancio, tanto en Ucrania cuanto en Medio Oriente, donde pareciera que Israel vence a Hamás, pero es un Israel acorralado internacionalmente para aceptar las políticas de los dos estados con una Palestina reforzada y apoyada internacionalmente. ¿Israel aceptará eso? Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, canal de pensamiento católico, legítimo continuador de los ideales de tradición, familia y propiedad. Un saludo cordial a todos los amigos en esta nueva emisión de 7 días en revista, un análisis semanal de las noticias con la inspiración del pensamiento católico para ver objetivamente, saber qué pensar y después qué hacer para defender la causa de la civilización cristiana en Iberoamérica y en el mundo entero. Vamos a analizar qué ha sucedido en Colombia, en Argentina, en la guerra árabe-israelí y otros escenarios más. Colombia, vemos estadios enteros que se levantan unánimemente para rugir: fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, de manera tal a que queda clarísimo que el país todo en masa, unido, se levanta contra las medidas que están destruyendo a nuestra querida patria y que esta semana entra en la recesión económica. ¿Cuál es la respuesta del gobierno Petro? Radicalizar. Es como quien dice: yo voy a coger el toro y lo voy a enfrentar. Él pareciera que quiere ser embestido. Hay una maniobra detrás de eso. Pero en fin, él anuncia que va a hacer con Venezuela una integración por la cual va a quedar socio de la PDVSA, de manera tal a que Ecopetrol, la que maneja todo el negocio y la exploración y distribución de petróleo en Colombia, va a quedar dependiendo de Venezuela, y va a haber una integración por la cual los oleoductos con el petróleo, con el crudo venezolano, cruzarán todo el territorio patrio hasta el Pacífico para exportar más fácilmente hacia el Asia sus productos. Todo eso se da también en un momento en que Petro humilla a las Fuerzas Armadas con toda una serie de medidas, quedando quieto, impidiendo, imponiendo quedar quietos a los militares, mientras va destituyendo muchos altos cargos militares, de manera tal a intimidar para que los que queden al servicio del régimen comunista.
Por otro lado, Iván Cepeda llega al colmo de reclamar en el Congreso que haya una ley de penalización a todos los que nos oponemos a la paz total. Es decir, ya es una sombra de dictadura. Pareciera como un sistema, una autodemolición del comunismo. ¿O hay una maniobra por detrás? La maniobra de presentar un peligro inmenso que fuerce a todos los colombianos a unirse, tanto la derecha, cuanto el centro, cuanto la centroizquierda, frente a un comunismo cada vez más amenazante. Y aquí ya vemos alguna cosa, algunos rastros de la maniobra. Yo veo que Colombia ha sido objeto, víctima de una guerra psicológica revolucionaria, de intimidaciones y de lucha siempre de un enemigo más peligroso, de manera tal a aceptar posiciones más moderadas a cambio de poder prevalecer como Colombia católica, pero cada vez más minada. Es el proceso dialéctico de Hegel, que el marxismo lo conoce también y que también fue anunciado, comentado y explicado por el profesor Plinio Correa de Oliveira en su célebre libro Trasbordo ideológico inadvertido y diálogo. Yo quisiera ser un poquito como que el histórico de esa dialéctica en nuestra querida patria. Cuando ella quedó independizada de nuestra madre patria, España, en el siglo XIX, el escenario era los católicos pro civilización cristiana, pro ordenamiento social y político en función del orden natural, en función de la inspiración de la Iglesia Católica, versus liberalismo de la Revolución Francesa. Inicios del siglo XX hubo una gran guerra entre conservadores y liberales, la guerra de los 1000 días, y poco a poco ello se fue radicalizando para ser un liberalismo comunista, cuyo emblema podríamos colocarlo en Jorge Eliezer Gaitán, que fue muerto y dio ocasión de una gran violencia, un bogotazo, que dicen las cifras podrían llegar a 300.000 muertos. Ya era un poco más hacia la izquierda, conservadores y contraliberales comunistas, pero ya esos conservadores eran conciliadores, no eran tan intolerantes como la historia los quiere colocar, de manera tal a que viene el Frente Nacional, y ya el Frente Nacional ya fue una concesión, de manera tal a que los conservadores se aliaron con los liberales, y ahorita ya es ese amalgama ya medio liberal que venció las últimas elecciones con un comunismo cada vez más radical que se fue prevaleciendo a través de pactos y capitulaciones por un proceso constante de diálogo de paz que exigía, intimidaba y extorsionaba con el peligro de la muerte, de la violencia, de la destrucción, a cambio de ceder un poco. Colombia fue forzada a ceder, y hoy en día tiene una de las legislaciones más comunistas del mundo, lamentablemente. Tiene un ordenamiento jurídico que en materia de costumbres aceptó un aborto de los más radicales del mundo, una ideología de género, un feminismo y toda una serie de situaciones antinatura que van deformando las costumbres otrora católicas de nuestra querida Colombia, del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy tenemos un aborto que tiene un 44% de abortos de las embarazadas no deseadas, ideología de género con una serie de concesiones pero espantosas, de manera tal a que ellos prácticamente obligaron a los colombianos a ser aceptados en cuanto a antinatura, porque en cuanto pectore, cada uno pues tiene derecho a tener su vida como quiera, pero en cuanto a legislación no, porque eso corrompe la familia, y por eso la familia hoy en día tiene solo un 19% de uniones que están legítimamente casadas. Y tenemos un crecimiento poblacional de alrededor de 1.5%, es decir, Colombia se despedaza
moralmente, ella socialmente se está disgregando, ella va para la ruina de su propia cultura y de su idiosincrasia. ¿Qué quedará de Colombia? Una ruina de una cultura multifacética en la que podría prevalecer esos mitos de las ancestralidades. Bueno, nace entonces una falsa oposición. Entonces ya vemos que el conservadurismo católico a ultranza hoy en día ya es izquierda católica. El Papa Francisco sale en defensa del comunismo, refiriéndose y apoyándose en Mateo 23, de manera tal a que él tiene una concepción ya de su pontificado de manera comunista. Critica a Milei y critica a las castas políticas colombianas a favor de Petro, a quien de hecho apoyó recibiéndolo en la época en que él era candidato para las elecciones presidenciales. Precisamente Petro ganó las elecciones con el apoyo del Papa Francisco. Pero entonces vemos que esa falsa oposición, para poder prevalecer frente a un comunismo que se presenta tan agresivo, entonces se vuelve ya cada vez más amiga y contemporizadora de la revolución cultural, de una revolución libertaria en nombre del liberalismo económico, etcétera, etcétera, de manera tal a que se fuerza a todos los colombianos a unirse, pero unirse en una simpatía frente a las concesiones, a una actitud más moderada y que sea un denominador común. Nace entonces en Colombia un anticomunismo anárquico y libertario, y ya se insinúa el desmonte del Estado y las estructuras de todo orden. ¿Quién será el candidato para las próximas elecciones? ¿A quién presentarán? No presentarán a alguien muy parecido a Milei, un hombre libertario, anárquico, pero con la bandera de los valores o la reconstitución, por lo menos económica. No sé si serán capaces de rifar y de comprometer la ideología de género, el aborto, el feminismo y toda la deterioración de las costumbres, pero cederán un poquito de manera tal a aparentar ser conservadores y de tal manera que ya esa opinión pública, por la dialéctica, por la fuerza de esa inhibición, de esa presión de un radicalismo mayor, ellos van a unirse y van a aceptar nuevos paradigmas de revolución. Hoy en día ya nos ponemos en una extrema izquierda que tiene como opositor una posición anárquico y libertaria, muy lejana ya al pensamiento que se inspiró en la Iglesia Católica, en la civilización cristiana. Argentina. Dios quiera, Cruzada quiere felicitar al pueblo argentino que con esa reacción muestra que enfrenta al comunismo, y nosotros pedimos a la Santísima Virgen para que Argentina no se deje arrastrar por nuevos paradigmas contrarios a aquellos que buscan el rescate de la civilización cristiana. Nada negociar es el consejo que damos nosotros a los argentinos, rescatar todo. Y en eso Milei ha sido una persona realmente extraña en su look, en su apariencia anárquica, apasionado, libertario, pero que promete acabar con el aborto, con la ideología de género, con el feminismo, propone una economía liberal tipo Chicago, de manera tal a que va a acabar con ese aparato gigantesco del Estado y de esa manera, digamos, dejar más libre a una opinión pública con libre iniciativa. Todos dirían que es una consigna conservadora. ¿Será que él va a cumplir? Eso depende de los argentinos, que le exijan y le reclamen a Milei que él exija, que él cumpla lo prometido en su plancha electoral. Entonces, yo tengo mis aprehensiones. Cruzada, los de Cruzada tenemos nuestros temores. Hay muchas analogías
del proceso colombiano con el argentino en materia de esa dialéctica. Nos están forzando a una unidad. Habría que analizar los otros países, no sé cómo está Chile, Perú, Ecuador en este sentido. Hablemos de Argentina, que es lo nuevo, hablemos de Colombia, que tiene ese paradigma que nos están forzando a una unidad, digamos un caleidoscopio en que caben todos. Si caben todos, significa que tendríamos que ser forzados y obligados a llegar a un común acuerdo de un punto que sería una síntesis, un denominador común, y por lo tanto nos van a obligar a pasar a una fase más de izquierda. Dios quiera que con Milei no muestre eso, pero vemos un Milei exaltado, que dice viva la libertad, y gesticula de una manera que uno diría que no es la compostura propia de un hombre que quiere rescatar el orden de nuestra civilización. Quien viva verá. Vean ustedes los videos de él gesticulando, ¿no? ¿Cuál será entonces? ¿No será que van a proponer una especie de Milei para las próximas elecciones en Colombia? Quedemos alertas. Alguien objetará, Luis Fernando, ¿por qué es peligrosa la unión? Porque la unión hace la fuerza. Yo respondería, la unión siempre es válida y es hasta indispensable siempre y cuando se venza al enemigo común, nosotros hagamos prevalecer y defender los principios perennes que sustentan la civilización cristiana y podamos luchar contra esos que fueron nuestros aliados, pero que realmente son compañeros de ruta del comunismo que nos obligan a un denominador común. Ahí sí, una alianza, una unión temporal, circunstancial, es permitida si no hay acuerdo en la que nuestras conciencias nos obliguen en nuestras conciencias a capitular frente al pecado, frente a la destrucción de la civilización cristiana. ¿Cuál es entonces la maniobra? La maniobra sería llegar a un nuevo paradigma libertario que se enfrenta al comunismo, que ya es mostrado como el monstruo, mientras que poco a poco esa anarquía libertaria es colocada, va mostrando su horror poco a poco, y por su propia naturaleza libertaria, ella va a ser aliada de la ecología, de la ancestralidad, del tribalismo, de la Agenda 2030, el gran reseteo, de manera tal a que nos habrán engañado, y esa anarquía, digamos, sería una maniobra dialéctica que la llevó a triunfar, y de esa manera una Agenda 2030 sin fronteras, con un colectivismo social económico, una religión interconfesional acorde con las máximas anárquicas en aquello de la libre determinación de las personas, que todo eso sea una meta. Y la Agenda 2030 se va a poner como una sugerencia simpática liberal, más o menos como ese mito idílico del hombre sin ropa, sin leyes, sin patrón, que pueda vivir enteramente libre en una utopía, como que si no hubiera pecado original, y como que si la verdadera civilización no se forjaría en base a las leyes y conforme a la ley natural y a la ley de Dios, que es la que nos daría la prosperidad y el crecimiento de una civilización. Cuando eso llegue, cuando la Agenda 2030, muy simpática, mostrando un mito idílico así, se presente y se imponga en el concierto internacional, se acaba la libertad, y entonces ya no habrá Mileis que digan que viva la libertad, y vuelve el totalitarismo para imponerlo a la mala a través de una dictadura del pensamiento único, porque ellos saben que seguirá habiendo la oposición de los hombres de bien, de los católicos. Por último, vamos a hablar de la guerra Israel contra Hamás. La guerra da señales de cansancio, tanto en Ucrania cuanto en Israel, donde Israel vence a Hamás
y ya desde Qatar se está estableciendo un acuerdo de paz en el que prácticamente sería demolido Hamás y se podría reconstruir Gaza, pero en base a unos acuerdos bilaterales. Pero todo eso se da en un momento en que Biden y el concierto internacional reclaman a Israel el acuerdo de 1947 de 2 estados en la Palestina, de manera tal a fortificar a Palestina como un estado, consolidarlo y reconocerlo como un estado y fortalecerlo con un apoyo internacional, de manera tal a que quede claro que van a haber 2 estados como condición sine qua non para la paz allá. Yo me pregunto, ¿Israel aceptará eso? Por supuesto que no. Israel no va a aceptar eso porque existe entre ellos una polarización de cuño político, religioso y cultural, que eso no tiene solución. La solución va a ser a través de un aniquilamiento e Israel tiene siempre un plan de ir minando Palestina poco a poco, de manera tal a prevalecer y a consolidarse. Cuando vengan a establecer pautas y derechos para la Palestina, Israel no lo va a aceptar. Entre ellos hay un odio incontrolable que es como una bomba de relojería. Todos están con el botón de disparo a la altura de su dedo. Eso a cualquier momento va a explotar de manera tal. Yo no creo en ese acuerdo de paz. Quien viva verá. Con esto yo concluyo. Quedaremos nosotros los católicos nosotros vamos a quedar mostrando siempre el referente de la civilización cristiana sin nada pactar. Queremos la inspiración de la ley de Dios, la inspiración de la Iglesia, de la ley natural, al rescate de ella, sin nada aceptar, salvo las legítimas adaptaciones a través de las circunstancias de los tiempos. Por eso, Cruzada invita a tomar partido por la totalidad del bien, por Dios, para no resignarnos a victorias pírricas, pequeñas, y en las que nos obliguen a ceder, como hoy en día los católicos ya están metidos en la anarquía libertaria porque les prometen una plataforma de rescate de valores morales. Cuidado, no cedamos a las promesas del enemigo, de la Iglesia y de la civilización cristiana. Igualmente para Colombia, pongamos atención en los líderes que nos presentarán con un estilo libertario, anárquico, como oposición falsa al comunismo. Esos candidatos a la alcaldía que se presentan con melenas informalmente trajeados y con gestos enteramente hippies, fumando marihuana o filtrando la información de que fuman marihuana. Cuidado con esos candidatos. Necesitamos candidatos que representen la causa de los valores morales, que no cedamos ante el aborto ni ante la ideología de género, que defendamos la familia, que defendamos los valores morales, que no prestemos atención al feminismo y que rescatemos la institución de la familia y de la propiedad privada, porque de ahí parte sí una legítima prosperidad para Colombia. Muchas gracias por su amable atención en esta emisión de 7 días en revista. Unamos esfuerzos, suscríbase a este canal para unidos siempre. También usted únase a Resistencia por Colombia apretando el botón abajo en el link, de manera tal a que todos nosotros podamos hacer una sola unión, pero esa unión que quiere una Colombia católica, que quiere una Colombia que no cede frente al enemigo revolucionario que tiende a la destrucción total de todo aquello que es el orgullo de nuestra nación. Acuérdese, unamos esfuerzos porque el hombre lucha y Dios da la victoria. Muchas gracias.